Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Olga Herrera. Audiolibro Cartas de una muerta, del escritor y medium Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xavier. Parte 4. En las esferas vecinas de la Tierra. No son pocos los que en la muerte presumen el encuentro inesperado de una fuente inagotable de omnisciencia y creen en su inercia intelectual que los espíritus son criaturas sobrenaturales, cuya zona lúcida ya atingió el cenit del conocimiento. Tales juicios son absolutamente falsos, no solo en su base, como en su estructura, por cuanto suponen que el espíritu encarnado representa otra individualidad, confiriendo a la carne determinados poderes que ella está muy lejos de poseer en su situación de elemento pasivo y maleable. La materia, con su complejo atómico, nada más significa que un revestimiento temporal, condición necesaria a la tangibilidad del ser. Sin embargo, solamente cuando las lesiones orgánicas dentro de las probaciones individuales generan obstáculos al surto evolutivo de la personalidad, tiene ella una zona de influencia natural sobre el desarrollo moral de los individuos. Por ejemplo, los locos no obsesos, los ciegos de nacimiento, los que surgen de la cuna con graves deslices de orden moral, semejantes espíritus tienden a entorpecerles el círculo de progreso en la actuación del organismo. Pero en la generalidad de los hombres, la materia nada más es la vestimenta temporal que el fenómeno de la muerte nos hace cambiar por otra diferente en sus expresiones estructurales. No obstante, siempre a la misma base de orden material, de acuerdo con las necesidades del nuevo plano en donde tendremos que desenvolver nuestras actividades. Es por tanto natural que nuestro ambiente en gran parte aún sea caracterizado por las ideas y concepciones de la tierra. Son innúmeros los que examinan nuestras descripciones del espacio imbuidos de ideas preconcebidas, incapaces de criticarnos con excepción de ánimo. Con todo, eso no altera nuestra especialísima manera de vivir aquí. Las leyes naturales son siempre las mismas. El orden en su expresión divina no puede ser modificado. Si los núcleos humanos entraran en el torbellino de una inflagración universal, y si todas las criaturas perdiesen la vida en sus excesos, el sol no dejaría de hacer su recorrido en la inmensidad, la luna proseguiría con sus cambios, las corrientes polares serían las mismas. La naturaleza continuaría creando bajo la mirada misericordiosa de Dios y las estrellas entre sus reflejos sonreirían a lo lejos para la tierra silenciosa y deshabitada. Es inútil, por tanto, sublevarse o sentir incomprensiones en faz de nuestras exposiciones de la vida real. La crítica no destruye las realidades, por más juiciosas que nos parezcan. La vida en todas partes.
nuestra vida aquí, en la prolongación de la vida humana, no existen vacíos en el universo. Todas las zonas interplanetarias están repletas de vida en sus manifestaciones multiformes. Una gota de agua encierra un universo infinitesimal donde una gran humanidad microscópica vive, trabaja y palpita. Si Dios se conserva inalcanzable a nuestro entendimiento actual, por cuanto no podemos concebirlo según nuestra individualidad, único índice que poseemos para apreciar los otros, también la vida como manifestación de su divinidad aún no es comprendida por nosotros en toda la intensidad de sus grandezas multiformes. Aquí se desarrollan nuestras actividades a la manera de los hombres, y en esa segunda zona en donde me encuentro y aguardo oportunidad feliz de reencarnar en la tierra, lo que observo es que los hombres son más perfeccionados en su modo de sentir, considerándose totalmente eliminada la hipótesis de guerras y destrucción masiva de cualesquiera obras. Hay impulsos de fraternidad en estos núcleos de seres donde se agitan los sentimientos humanos en su generalidad. Las afinidades raciales, el amor, la esperanza, la tristeza, la fe, la confianza, el carácter, la sinceridad y demás atributos de la personalidad humana aquí están vivos, palpitantes. Sin embargo, observo que a pesar de libre del peligro de las luchas fratricidas, entre todos existe un gran movimiento de afinidad racial, pareciéndome que la cuestión de las razas ahí en la tierra está subordinada a un fuerte ascendiente de naturaleza espiritual. Los sajones, los latinos, los árabes, los orientales, los africanos forman aquí grandes falanges aparte y en locales diferentes unos de los otros. En los núcleos de sus actividades conservan las costumbres que los caracterizaban, y es profundamente interesante observar de cerca cómo esas inmensas colonias espirituales difieren unas de otras, a pesar de encontrarse ligadas por los más sanos y santos lazos de fraternidad y amor. Hegemonía de Jesús, la esfera llena de sol. Muchos de los componentes de esos núcleos tan arraigadamente conservan el modo de pensar que poseían en el planeta terráqueo. Qué raros son los que no se oponen en aceptar la hegemonía espiritual de Jesucristo como orientador y guía del orbe que dejamos y al cual estamos aún ligados por fuertes vínculos de naturaleza afectiva, según el grado de progreso que hemos alcanzado. Es común que notemos entonces predicadores del Evangelio del Maestro por todas partes, esclareciendo las conciencias e iluminando los raciocinios. Innumerables colonias desconocen aún el mensaje de la buena nueva, a pesar de tener sus leyes de claridad, de fraternidad y amor, como la tierra las poseía antes del cumplimiento de las profecías que anunciaba el aparecimiento del Señor. Pero hay sobre todas esas esferas, hablando de la octava,
según las explicaciones que vengo recibiendo de grandes maestros de la espiritualidad, una esfera llena de sol, de claridad bendita y de bellezas inenarrables, donde promana la fuente que podremos llamar inspiradora. De su centro dimanan todos los elevados conocimientos que felicitan las leyes humanas, y sus rayos son reflejados por las mentes que están en correspondencia directa con su grandeza, en concepciones de bondad, de tolerancia, de sabiduría y de amor. Así está explicado porque muchos antes de Cristo ya existían en la India grandes pensadores, esencialmente evangélicos en sus doctrinas, pues Grecia, Egipto y el Oriente ya poseían las teorías de solidaridad y de fraternidad humana. De esa esfera grandiosa parte el equilibrio para todas las corrientes espirituales entre la Tierra y las esferas que les son concéntricas. Continuación de la Tierra. Es de ese modo que he visto aquí muchas extravagancias de costumbres. Por ejemplo, en la primera esfera más apegada a la Tierra y a sus ilusiones, tenemos muchas organizaciones a la manera del planeta. Son innumerables las congregaciones de espíritus que se dedican a la salvaguarda de sus ideales religiosos sobre el orbe terráqueo. La Iglesia romana, por ejemplo, tiene ahí organizaciones, conventos, hermandades que defienden sus errores, y así, de facción en facción, podréis comprender la inmensidad de nuestra lucha. En las colonias de los antiguos remanecientes de África vine a conocer costumbres exquisitas como danzas extrañas al son de músicas bizarras que dieron la impresión de fandangos, tan de la preferencia de los esclavos en Brasil. La lucha establecida no es pequeña. Nuestra existencia es la continuidad de la vida material con todas sus características. Viene de ahí nuestro continuo consejo para que preparéis una vida mejor por la adquisición de virtudes y conocimientos, así como visito otros mundos y otros ambientes cuyas bellezas constituyen un sagrado estímulo para mi voluntad de progresar y aprender. Igualmente presencio mucha cosa lamentable, optando siempre por la exhortación fraterna, a fin de que sepáis aprovechar proficuamente vuestro tiempo en la paz del orbe que actualmente habitáis. Desearía deciros algo en cuanto a las manifestaciones de la vida sobre la superficie de Marte, pero tenemos que contar con vosotros el tiempo, si estamos a vuestro lado, y así es que observo el adelantamiento de las horas. Si Dios permite, hablaré la próxima de otras enseñanzas obtenidas por mí en esa tierra distante. Dios os dé buena noche y os bendiga. El planeta Marte. Amigos míos, es con permiso de nuestros guías de los planos superiores que deseo proseguir en esta noche mis narrativas del más allá. No está en nosotros la presunción de resolver incógnitas científicas, ni derogar los decretos del Altísimo, que del lado de acá nos merece la más sublime de todas las veneraciones. Escribo estas impresiones objetivando solamente el consuelo de los que sufren, visando la amplitud de las esperanzas de los que nos comprenden.
a fin de que aguarden confiados en la bondad de Dios, el premio compensador de la vida en otros parajes más felices, donde la alegría no se extingue como en la tierra, y la paz es una vibración permanente del pensamiento de todas las criaturas. Aquí he aprendido que hay mundos de todas las especies, diversificados en su naturaleza como la esencia de los sentimientos de las almas, mundos de dolor, ventura, de aprendizaje, de lucha, de regeneración. Todas esas distantes patrias que vuestros telescopios focalizan dentro de la noche inmensa no podrían estar vacíos y abandonados. No se comprende una ciudad edificada, rica de monumentos y obras sin habitantes y sin vida. Los planetas que ruedan en el infinito constituyen la familia universal. Por excelencia, cada uno de ellos comporta una humanidad hermana de todas las otras que vibran en la inmensidad. Es tonta vanidad del hombre terrenal afirmarse la única criatura pensante del universo, porque la tierra es uno de los planos más oscuros y más repletos de amargura para cuantos ya experimentaron algo de felicidades inmortales, que la evolución de los sentimientos y del raciocinio puede facultar. Para las almas acendradas en el amor, la tierra es un rincón del exilio y de las sombras. Sin embargo, vosotros, los que estudiáis tomados de la disposición benéfica de conocer la vida espiritual en sus más remotas y múltiples modalidades, debéis archivar en el corazón el tesoro divino de la esperanza. Si en la actualidad los dolores os asedian, sabéis que la vida no se circunscribe en el ámbito mezquino del orbe terráqueo, patrimonio de la creación y divinidad de todas las cosas. Es ella la vibración luminosa que se extiende por el infinito, dentro de su grandeza y de su sublime misterio. El viaje vertiginoso. Pero yo os había prometido hablar de mi excursión al planeta que os es vecino, y me voy desviando en consideraciones doctrinarias y filosóficas, olvidando el propósito de mi visita. Es para vuestra ciencia una afirmativa osada deciros que pude ver el planeta Marte, identificándome con sus elementos con el fin de conocer con más cercanía sus bellezas ignoradas. Sin embargo, la verdad tiene igualmente sus revelaciones por los caminos de la fe. No todo se muestra solamente en los análisis fríos de los laboratorios y de sus retóricas. Las grandes realidades hablan primeramente al corazón. En la actualidad, en la excesiva pobreza de elementos más positivos de orden material, nosotros os hablamos como si fuésemos víctimas de nuestros impulsos imaginativos. Pero día vendrá que los hombres han de verificar con las positividades requeridas la veracidad de nuestras afirmativas. Como de las otras veces, amigos míos, no pude hacer sola una excursión de esa naturaleza. El guía de siempre conducía mis pasos. Y fue así como bastó un pensamiento fuerte de nuestra voluntad concentrada en ese objetivo para que efectuásemos ese viaje vertiginoso cuya duración fue de pocos segundos,
de acuerdo con vuestro contaje del tiempo en la Tierra. El paisaje de Marte. Me vi de frente a un lago maravilloso junto de una ciudad formada de edificaciones profundamente análoga a la de la Tierra. Apenas la vegetación era ligeramente rojiza, pero las flores y los frutos se particularizaban por la variedad de colores y perfumes. Percibí perfectamente la existencia de una atmósfera parecida con la de la Tierra, pero el aire en su composición se figuraba muchísimo más leve. Entonces el maestro que me acompañaba me aseguró que la densidad en Marte es sobremanera más leve, tornándose la atmósfera muy rarefacta. Vi hombres más o menos semejantes a nuestros hermanos terrícolas, pero sus organismos poseían diferencias apreciables. Además de los brazos, tenían a lo largo de los omóplatos ligeras protuberancias a modo de alas que les prodigaban interesantes facultades voladoras. Me di cuenta que la vida de la humanidad marciana es más aérea. Poderosas máquinas muy curiosas en su estructura cruzaban los aires en todas las direcciones. Vi océanos a pesar de que el agua se me figuraba menos densa y esos mares muy poco profundos. Hay allí un sistema de canalizaciones, pero no por obras de ingeniería de sus habitantes, y sí por una determinación natural de la topografía del planeta que pone en comunicación continua todos los mares. No vi montañas, siendo notables las planicies inmensas, donde los felices habitantes de ese orbe desempeñan sus actividades consuetudinarias. Las aguas son mucho más raras, las lluvias casi no se verifican, mostrándose el cielo generalmente sin nubes. Me afirmó el protector que gran parte de las aguas de ese planeta desaparecieron en las infiltraciones del suelo, combinándose con elementos químicos de las rocas, excluyéndose de la circulación ordinaria del orbe. La evolución marciana. Me aseguró el desvelado mentor espiritual que la humanidad de Marte evolucionó más rápido que la de la Tierra y que desde los pródromos de la formación de sus núcleos sociales nunca necesitó destruir para vivir. Lejos de la concepción de los hombres terrenales cuya vida no prosigue sin la muerte y cuyos estómagos están siempre llenos de vísceras y vituallas de otros seres de la creación. El día allí es igual al de la Tierra, pues cuenta 24 horas y casi 40 minutos, pero los años constan de 668 días, tornando las estaciones más demoradas, sin transformaciones bruscas de orden climática que tanto perjudican a la salud humana. Me dijo aún el maestro desvelado que los marcianos ya descubrieron gran parte de los secretos de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Conocen los profundos enigmas de la electricidad, sabiendo utilizarla con maestría. En las cuestiones gastronómicas están eminentemente más adelantados que sus compañeros de la Tierra, comprendiendo todos los fenómenos y la parte de los misterios de la naturaleza de vuestro planeta. Vi los formidables aparatos fotoeléctricos que registran con precisión matemática la casi totalidad de las expresiones fenoménicas de los mundos que están más próximos de ese maravilloso orbe. En lugar del satélite que ilumina vuestras noches, observé que Marte está servido por dos lunas que parecen gravitar una en torno de la otra, no obstante más pequeñas
mucho más pequeñas que la vuestra. Gran espiritualidad. Lo que más me sorprendió no fueron las expresiones físicas de ese planeta, tan adelantado en comparación con el vuestro. En él, la sociedad está constituida de tal forma que las guerras o los flagelos serían fenómenos jamás previstos o sospechados. La vibración de la paz y de armonía que allí se experimenta irradia a los corazones felicidades nunca soñadas en la tierra. La más profunda espiritualidad caracteriza a esa humanidad rica de amor fraterno y respeto al Creador. De momento no me es posible hablaros sobre la organización de sus colectividades regidas a base de lo mejor de la fraternidad. Espero, sin embargo, hacerlo todavía con la permisión de nuestro Padre. Y como nuestro amigo Emmanuel aún necesita escribir, voy a colocar aquí el punto final, suplicando a Jesús que nos envuelva a todos en la vibración luminosa y divina bendición de su amor. En el comienzo de los grandes acontecimientos. En el local en donde nos encontramos, muy profundo y creciente es nuestro interés por los estudios, los cuales van siendo perfeccionados por nosotros, al precio de iniciativas no siempre fácilmente conquistadas. Como ya tuve ocasión de observar, mis actividades se desenvuelven en torno de un grande número de entidades que solamente se dedican a los problemas de socorro espiritual a todas las almas que sufren y se redimen en la tierra, en las pruebas de las renuncias y de los grandes sacrificios. Últimamente estuvimos reunidos en extraordinarios movimientos junto al puente al que ya me referí y que atraviesa la distancia inconmensurable que separa vuestro orbe de la primera esfera que le es concéntrica. Son innumerables los espíritus que se debaten del lado opuesto a aquel en que nos encontramos, esforzándose para realizar la difícil travesía. Espíritus alucinados. Dolorosos son los espectáculos que venimos presenciando porque esas almas perturbadas y sufridoras están constituyendo una turba inmensa de alucinados y de locos. Muchos de nuestros compañeros valientemente atraviesan el abismo. En ciertas ocasiones esos movimientos ofrecen peligros para los espíritus inexpertos de mi esfera, peligros esos de naturaleza fluídica, correspondiente por tanto con los elementos de nuestra materia y organización. Pero son frustrados sus esfuerzos en el sentido de consolar esas criaturas amotinadas. Figurad a alguien bajo el imperio del sufrimiento indescriptible. El dolor le impresiona de tal manera, desorganizándole la facultad sensorial, que semejante criatura es incapaz de escuchar el consuelo fraterno o la amiga exhortación. Es tal vez debido a ese estado de extrema perturbación que las almas afligidas en cuyo socorro estamos ocupados no nos oyen, entregándose a las más dolorosas imprecaciones, súplicas, bramidos angustiosos, sollozos, gemidos repercuten junto de nosotros y procuramos en el refugio de la oración a Dios los recursos necesarios para esas colectividades espirituales egresas del planeta en estos últimos días. Son muy raras las individualidades que consiguen oír nuestro llamado o aprender nuestras observaciones. La tarea de la salvación. Tenemos aquí instrumentos semejantes a barcos salvadores,
donde algunos espíritus consiguen transportarse para nuestro medio para entregarse al tratamiento y al reposo que les son necesarios. Sin embargo, las condiciones psíquicas de esas almas son muy lamentables. Demasiado conmovedores son los gritos maternos, las preces fervorosas y angustiadas que escuchamos, hijas del gemir oprimido de las manos infelices. A todos buscamos ofrecer el concurso de nuestra asistencia. No obstante, es difícil lograr un resultado inmediato y efectivo. No obstante, la incomprensión con la cual somos generalmente recibidos, conseguimos evitar muchos males y apartar muchos infortunios dentro de las posibilidades de nuestra influencia indirecta. Un nuevo ciclo evolutivo. Interpelamos a los maestros que nos dirijan sobre unos cuadros dolorosos a los que venimos asistiendo con infinita pena, en virtud de las últimas luchas fratricidas que se vienen desarrollando en la superficie del planeta. Y nuestros venerandos mentores espirituales siempre nos elucidan explicando que la Tierra se halla en vías de conocer un nuevo ciclo evolutivo. Entonces nos explican que esos movimientos objetivan no solamente el cumplimiento exacto de las probaciones individuales y colectivas de los hombres y de los pueblos, como también representan un trabajo de drenaje sobre las multitudes humanas, seleccionando las almas entonces encarnadas en ese mundo. Las corrientes migratorias. Nuestros maestros nos hablaron de grandes corrientes migratorias que modificaron las civilizaciones, aseverando que el mundo actual se encuentra cerca de esos movimientos inevitables. Comprendemos entonces que todos los progresos de la civilización terrestre dependen de la economía, sobre cuya base reposa todo el edificio de la organización social. Supimos así que en tiempos remotísimos, cuando el planeta se encontraba en vísperas de inaugurar la nueva posición progresiva, ocurrió el desplazamiento de las razas arias que invadieron los territorios europeos. El congestionamiento de ciertos países, el problema de la economía reglamentada, la necesidad de expansión que muchas nacionalidades experimentan en los tiempos modernos constituye una determinación desesperada de esas corrientes migratorias, cuyo pasaje es señalado por guerras destruidoras, ensayando nuevas soluciones para las magnas cuestiones de la vida colectiva. Afirman, por tanto, nuestros guías que solamente empezamos a presenciar los grandes acontecimientos que fatalmente tendrán que ocurrir en los años venideros. Las razas amarillas y determinados núcleos de la civilización occidental requieren expansión y nueva fuente económica para la solución de los problemas que los soberbian. Y en esos dolorosos movimientos, pero necesarios, la humanidad se depura, perfeccionándose cada vez más para su glorioso futuro espiritual. Aún reconociéndose todo eso, para las almas dotadas de poca experiencia respecto a esos enigmas de los pueblos, los cuadros aislados, como nos es dado a conocer, son profundamente angustiosos. Pero el dolor soberano que hay en la tierra dobla toda la cerviz y subyuga todos los rostros. Ese está igualmente aquí con nosotros en la adquisición de enseñanzas, ejerciendo su función de remodelar y de perfeccionar toda la gloria suprema de la vida. Sin embargo, Señor, vos que sois la grandeza y la misericordia suprema del universo,
Tended vuestras manos magnánimas para la tierra, mansión de sombras y provocaciones, donde los hermanos se entregan al más provechoso de los aprendizajes. Dales fortaleza de ánimo y resignación en los embates contra la adversidad dolorosa, alzando sus ojos para vuestros imperios resplandecientes, donde comprendemos las luminosas afirmaciones de la vida espiritual. Protégelos a todos, Señor, integrando sus conciencias en el camino rectilíneo de salvación y sus entendimientos en la comprensión profunda de vuestras leyes. Que la tierra conozca la nueva era del amor y de la fraternidad espiritual. Una palabra a los sufridores. Concluyendo la segunda edición de nuestro volumen, dedicada a las huérfanas, mi hijo desearía que yo dirigiese unas palabras a los sufridores. Pero no puedo decirles más de lo que ya les he dicho en el conjunto de mis sencillas y humildes páginas. Conté a todos los que sufren con palabras simples mis impresiones del más allá, intentando dirigirme en particular a todos los sufridores para los cuales el viento del infortunio es más frío. Muchos espíritus pasaron despreocupadamente los ojos por páginas en que procuré grabar las emociones de mi alma, no obstante las dificultades insuperables para hacerme comprendida. Otros lamentaron la ausencia de característicos científicos en mis comunicados, ansiosos del rigorismo de las críticas minuciosas. Estas cartas, sin embargo, no fueron escritas para las teorías científicas que florecen en el siglo, a la vera de la carretera del espiritismo evangélico. Consagrado mi respeto y mi veneración a los estudios de los sabios terrenales, yo no sabría corresponder a sus deseos de conocimiento superior dentro de mi incipiencia individual. Las escribí pensando en las madres sufridoras cuyo corazón dilacerado no tiene otra luz en el camino oscuro de la tierra que las esperanzas y súplicas puestas en el cielo. Veo desde aquí las amargas dificultades y los acerbos disgustos y le siento conmovida la tortura de los afligidos, clamando por la misericordia infinita de Jesús. Las escribí ponderando las expectativas ansiosas de los pobres desolados, que los dolores cercan y humillan en los aspérrimos caminos del deber y de las obligaciones penosas. Sí, la falange donde me encuentro para ejecutar las más santas determinaciones espirituales sabe de muchas miserias ocultas y de muchas lágrimas desconocidas. No siempre los grandes infortunios se circunscriben a las casas públicas del sufrimiento. Bajo las sedas fastuosas y bajo el sonido de músicas festivas, buscamos cicatrizar las úlceras cancerosas y paralizar los sollozos en muchos corazones que se purifican en la tierra. No desdeñamos las actividades preciosas de los espíritus insatisfechos que alargan actualmente los horizontes científicos del siglo, con el concurso del más allá, pero consideramos la expansión evangélica y moralizadora del espiritismo como su objetivo primordial. No se encuentra Europa, desde finales del siglo pasado, repleta de fenómenos extraordinarios, servida de las constituciones mediúnicas más poderosas. No están grandes maestros ofreciendo al continente entero el fruto de sus exámenes y de pesquisas en el largo camino de las ciencias terrestres. Mientras tanto, hace sucesivos años, la confusión allí se estableció en las almas, envenenando las fuentes culturales del viejo mundo. En los terribles engaños políticos de la Iglesia Católica Romana, Europa entera se prepara, aguardando inquieta la guerra cruel de los extremismos.
Entre la ciencia humana y la sabiduría espiritual siempre existió considerable distancia. La primera es hija de la labor inquieta y transitoria de los hombres. La segunda es hija de las grandes y benditas revelaciones de las almas. En la primera sobran las dudas amargosas y las hipótesis falibles. En la segunda vibran las grandes y eternas esperanzas del corazón del iluminado ideal de la vida superior. Dentro de las ciencias terrestres prevalecieron en todos los tiempos las descreencias inquietantes y angustiosas. Los trabajos disolventes de la crítica de los campos adversos siempre objetivaron la destrucción del patrimonio sagrado del ser. Aún ahora, muchos periodistas y estudiosos eminentes, hablando a veces de Crookes y de Lombroso, procuran desmerecerlos, acusándolos como poseídos de la declive de comprensión en el trato de los fenómenos espíritas, y en ese movimiento se pierde tiempo precioso, a par de muchas energías que podrían emplearse en la construcción del edificio de la felicidad humana. ¿Fenómenos? El hombre nunca encontrará otro mayor que la vida de Jesús localizada en la historia. ¿Mensajes dilucidadores? ¿Podría haber alguno mayor que el de la palabra permanente de su evangelio? Es para vos, los espíritus sufridores de la tierra, que el espiritismo trajo una aleluya de esperanza y glorificaciones. Héroes obscuros e ignorados del mundo, ¿alguien sabe de vuestros sacrificios, de vuestras renuncias y dedicaciones que el planeta terreno no puede conocer? Llorad vuestras lágrimas remisoras de ojos puestos en el cielo, en donde se guardan todos vuestros llantos y donde son conocidas vuestras preces y aspiraciones. Aprended en las experiencias penosas de la tierra a deletrear el abecedario del amor, de la piedad y de la resignación, porque si vivís la dolorosa angustia de las almas infortunadas e incomprendidas en el mundo, hay en el cielo quien os tienda sus manos cariñosas y compasivas. Trabajad, sufrid y confiad en la misericordia divina, pues no fueron pronunciadas para los espíritus satisfechos y felices aquellas divinas palabras: bienaventurados los afligidos de la tierra, pues es a ellos que pertenecen las alegrías del cielo. Y hasta aquí el libro Cartas de una muerta, del médium y escritor Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xavier. Les habló Olga Herrera. Gracias por escuchar.